Buen día, mi nombre es María Guzmán. Pertenezco al grupo 198 de finanzas corporativas para la toma de decisiones. Vamos a hablar de ampliación de capital. La definición es una herramienta financiera que permite a las organizaciones aumentar sus recursos para financiar nuevos proyectos o reducir su deuda. Se puede utilizar emitiendo nuevas acciones, aumentando el valor nominal de las acciones o usar los beneficios no distribuidos de la empresa. Tipos de capital social. Se refiere a las aportaciones realizadas por cada uno de los socios a una sociedad a cambio de títulos de propiedad sobre la misma o acciones. Circulante se refiere al activo corriente que es financiado por el pasivo, no corriente, es decir, con recursos a largo plazo, se utiliza para financiar operaciones diarias de la empresa. Fijo son los bienes llamados a largo plazo, que son los activos que se espera hacer uso de ellos a partir del año, por lo general. El capital humano son todas estas personas que tienen diferentes habilidades, tienen un conjunto de conocimientos, experiencias, y son los trabajadores de la misma empresa, los colaboradores. Formas de ampliación de capital. Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones es una alternativa para la ampliación de capital, es la emisión de nuevas acciones o los accionistas que confieren los mismos derechos a las ya existentes y suelen tener un valor nominal similar. Ampliación de capital con aumento de valor nominal de las acciones existentes. Este concepto hace referencia a incrementar el valor nominal de las acciones existentes sin necesidad de emitir unas nuevas, de tal modo que se consigue un aumento de capital social sin incrementar el número de las acciones. Ampliación de capital con cargos a los beneficios no distribuidos de la empresa. Esta es otra forma de ampliación de capital mediante la carga de los beneficios no distribuidos de la empresa, es decir, parte de los beneficios acumulados se destinan a esta ampliación. Ampliación de capital no dineraria o mediante compensación de créditos. Este tipo de ampliación consiste en aportar bienes y derechos propios a la sociedad. Derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas. Es un derecho de los antiguos accionistas a adquirir las nuevas acciones emitidas en una ampliación de capital, proporcionalmente a su participación en el capital social anterior, es decir, pueden adquirir antes que nadie las nuevas acciones y si no las suscriben, pues pueden vender ese derecho en el mercado. Clasificación de las ampliaciones de capital según el precio de las nuevas acciones. Entonces, las ampliaciones de capital pueden clasificarse según el precio que deben pagar los suscriptores por cada acción nueva. Prima de emisión para evitar el efecto dilución. La prima de emisión es una cantidad que se exige a los suscriptores de las nuevas acciones, además del valor nominal de las mismas. Su objetivo es evitar el efecto dilución, es decir, la reducción del valor de las acciones como resultado de la ampliación de capital. Proceso de ampliación de capital. Entonces, aquí tenemos que varios factores de los que depende. Entonces, está el acuerdo de la Junta General de Socios o de accionistas, la modificación de los estatutos sociales, la valoración pre-money y primas de asunción en una ronda de financiación, efecto en los socios existentes, en investigación de la situación de la empresa antes de invertir, venta de derechos de suscripción preferente a los antiguos accionistas, establecimiento de las nuevas acciones, entre otros. Política de dividendos. Entonces, su definición, la política responde a las decisiones que toma una organización sobre cómo, cuándo, cómo y cuáles son los medios para distribuir el pago en efectivo o en acciones que deben recibir los inversionistas como contraprestación a las inversiones que realizaron en la organización previamente. Hay varios factores que pueden afectar la política de dividendos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las restricciones legales, que son las leyes y lineamientos que pueden restringir las decisiones de una empresa, como la ley 151 del Código de Comercio, en donde primero deben evaluar los estados financieros.
restricciones contractuales, como por ejemplo los contratos adquiridos por la empresa o el representante legal, en donde la distribución de utilidades solamente se puede utilizar cuando la empresa llegue a un porcentaje, a un cierto porcentaje de rentabilidad, por ejemplo. Perspectivas de crecimiento, que son los objetivos que deben estar alineados con la misión o la visión de la empresa o hasta que la organización cuente con suficiente capital, no permiten la emisión de nuevas acciones. Las consideraciones de dueños y mercados que son, pues básicamente los permisos y criterios de acuerdo al porcentaje de cada accionista para que puedan realizar diferentes acciones. Gracias.